Entonces, pues bueno, ya adelante, Sean. Bueno, perfecto. Lo primero es como una pequeña actualización muy breve, en donde creo que justo el otro día lo compartían, en donde la nueva definición de la RAE, no se las voy a leer tal cual, pero lo que es importante es que veamos que ya la discapacidad se está mirando desde una visión social. Es la situación de una persona que por sus condiciones físicas o mentales se enfrenta con notables barreras de acceso en la participación social. Eso es algo totalmente distinto a lo que mirábamos antes, ¿no? Donde veíamos la discapacidad como un problema físico, sensorial o psíquico que incapacitaba a la persona. Entonces, bueno, eso es algo muy interesante. Y quería también recuperar esta definición en donde, según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad tiene como tres términos importantes, ¿no? Por un lado son deficiencias, por otro lado limitaciones y por otro restricciones. Y son cosas distintas. Y normalmente nosotros lo englobamos todo dentro de la misma situación. Entonces, por ejemplo, aquí a mí lo que me gusta mucho ver es cómo dice, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja la interacción entre el humano y la sociedad. Entonces, nuevamente vemos como esta integración entre que la discapacidad no es, como antes teníamos esta visión, de lo que la persona no puede hacer por su diagnóstico o por una enfermedad o por ya sea algo temporal o algo permanente, ¿ok? La discapacidad se va a marcar mucho en relación a lo que esta persona tiene la oportunidad de hacer o dejar de hacer por las oportunidades o recursos que la sociedad le brinda. Eso como rehabilitadores me parece que es algo bastante esperanzador porque nos da muchísimo campo de acción. ¿No? Es decir, si nosotros quizá no somos, bueno, no somos médicos, no podemos entrar en ese sentido de darle de curarlo, ¿no? No estamos buscando como tal curar a la persona. Lo que estamos buscando es brindar o disminuir esta carga de limitación que le va a dar en la sociedad. Para retomar un poquito, si ustedes buscan cuáles son los tipos de discapacidad, vamos a encontrar muchísimas clasificaciones. No quise elegir una, la verdad es que las mezclé. Física, sensorial, cognitiva, intelectual, múltiple. Hay algunos que las llaman de formas diferentes. Pero algo importante es pensar que son el 15% de la población mundial. Entonces, no son pocas personas las que tienen alguna discapacidad y estas son únicamente las que están de alguna manera medidas. ¿Y a qué nos queremos situar? Fíjense el dato que tenemos ahorita. En México, solo el 39% de las personas con discapacidad tienen un empleo. Y yo sé que la mayoría de nosotros nos dedicamos principalmente a niños. Y de ahí la importancia de lo que hoy les quería compartir. Porque nosotros a veces nos centramos mucho como en esta atención a corto plazo de lo que yo puedo hacer por el menor en este momento. Pero olvidamos que ese niño, bueno, no lo olvidamos, pero no reparamos tanto en que ese niño en un tiempo va a ser un adulto. Y la realidad a la que se están enfrentando los adultos con discapacidad es muy limitada. Encontramos un montón de documentos donde habla de que los derechos son derechos y no privilegios, ¿no? Es decir, tienen derecho a las mismas oportunidades, derecho a las mismas sueldos, y sin embargo, pues al no ser la realidad, los que sí lo logran, pues realmente tienen un privilegio. Entonces, ¿a qué voy, no? Antes de entrar a todo lo del tema del lenguaje, me gustaría que como rehabilitadoras podamos pensar en nuestras metas a largo plazo de la siguiente forma. En potencializar el desarrollo integral del individuo, pero tanto en la esfera personal como social. ¿Por qué? Porque entendemos la discapacidad desde un punto de vista social, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros queremos o nos centramos en el vocabulario, en que conversen, ¿no? En que pidan las cosas y olvidamos un poco, dejamos de lado de qué manera podemos darle recursos o generar estrategias, no solo en él, sino en su círculo cercano,
para poder tener esta interacción con la parte social, desde los 3 añitos hasta los 18, 25, 30. La otra parte es favorecer la autogestión y autodeterminación como base de la independencia, que ahorita les voy a dar un poquito esta definición, pero la independencia es algo que nosotros deberíamos de tener como eje de trabajo, ¿no? Está centrada toda nuestra intervención de lenguaje o de aprendizaje o emocional, debería de ser centrada en que la persona que hoy es quizá un niño o un adolescente pueda ser independiente. ¿Ok? Hacer un poquito de historia para traducir los compartes. Otra situación importante es priorizar la calidad de vida. Y esto empieza desde los 2 años, ¿no? La calidad de vida implica que el niño tenga algún recurso o alguna forma de solicitar o pedir aquello que necesita. Entonces, no se trata únicamente de generar metas que los papás disfruten, sino que le otorguen al niño la capacidad de expresar, comunicar o solicitar. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues necesitamos proveer de información clara, centrada en el individuo, priorizando sus necesidades y reconociendo nuestras limitaciones. ¿A qué me refiero? Que muchas veces un niño o una persona con discapacidad tiene un diagnóstico o tiene varias necesidades. A lo mejor necesita terapia física, terapia sensorial, terapia ocupacional, problemas de salud, etcétera. Y nosotros somos terapeutas del lenguaje, ¿no? La mayoría de las que hoy estamos aquí, o la maestra, etcétera. Y claro, yo me centro en el objetivo para mi terapia, pero nuestra responsabilidad es poder mirar de manera general cuáles son las prioridades de ese niño y cuáles son las realidades de esa familia. En el caso de que la familia tenga oportunidad de que el niño acuda a todas las terapias, fantástico. Pero si no es así, es muy importante mantener una ética donde determinemos cuáles de esas terapias son las más importantes y cómo podemos nosotros orientar a la familia para que las elija. Ahora, hay algunos conceptos que me parece muy interesante que podamos retomar. Una, que además son un poquito más distintos de lo que estamos acostumbrados al hablar con discapacidad. Uno de ellos, por ejemplo, es la autodeterminación, autogestión y empoderamiento, entendido como un proceso que empieza desde la infancia. Estas son las series de acciones Magalia está en curso. Dirigidas a la toma de decisiones propias realizadas de forma independiente con la percepción de seguridad basada en la experiencia. Se las puse tal cual, pero ¿a qué me refiero? La autodeterminación es como en la metacognición, ¿no? Que es pensar sobre tu propio pensamiento. Es un poco decidir que puedo decidir, tomar la decisión de que puedo decidir. Y en la discapacidad, eso es algo que tenemos que trabajar, porque la sobreprotección suele rondar todo el círculo de la discapacidad. Y eso hace que las personas fluyan o hagan aquello que las otras personas les indican o les invitan a hacer. Sin embargo, no se atreven desde cosas como ¿qué me voy a poner? No, eso no porque no combina, o ¿cómo te vas a poner eso si hace frío? Ese tipo de decisiones chiquitas en la infancia van haciendo que las personas con discapacidad se acostumbren a no tomar decisiones. Y eso genera un círculo vicioso de sobreprotección e incapacidad, no discapacidad. Es decir, si yo no tengo una experiencia de que yo me puedo subir a un camión o de que yo me puedo servir el agua o de que yo puedo elegir mi ropa, yo no lo voy a hacer. Entonces, ahí donde está nuestra labor desde la parte, si nos toca trabajar con ellos a los 2 años. Generar esta semillita o esta cosquillita en los padres de que necesitamos fomentar en todo momento en este chiquito con discapacidad, de la manera que sea, verbal, no verbal, con señas, con tablero, con lo que quieran, la importancia de ir tomando decisiones. Y aunque ahorita parece una cosa muy pequeñita, en todos los estudios que ahora se están manejando podemos observar cómo estas situaciones impactan de una manera tremenda en la vida adulta.
¿no? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, está comprobado que una mamá bueno, no comprobado, hay experiencia, hay fundamentos para decir que una madre que tiene una percepción, por ejemplo, si su hijo se quemó cuando tenía 3, 4 años en la cocina, puede tener 20 años un niño con discapacidad y no permitirle que esté en la cocina porque tiene miedo de que se queme. Es decir, esta situación que se llega a vivir en la infancia es muy difícil si no se trabaja que el adulto la deje de lado. O sea, el adulto que está al lado de la persona con discapacidad. Entonces, es muy importante nuestra labor, en este sentido, de ir generando esa situación de confianza en los padres sobre la responsabilidad que tienen de empoderar al niño, ¿ok? Estas teorías que les estoy hablando se llama un modelo de intervención funcional, en donde justamente se prioriza todo lo que es la autonomía, la autorregulación, el empoderamiento y la autorrealización. En nuestro caso, bueno, a través del lenguaje, ahorita vamos a entrar un poquito en eso. Otro concepto importante es la inclusión, en donde se valida, tenemos que partir en la inclusión pensada con la validación de la diferencia. Es decir, está muy visto que las personas con discapacidad, su empoderamiento es no pedir ayuda, ¿no? Es decir, no, yo no voy a pedir que me den la información distinta, yo puedo solo, ¿no? Y este yo puedo solo está mal entendido, porque, ok, tú puedes solo, pero no tienes por qué no necesitar algo. Entendamos, por ejemplo, una paciente mía que tiene discapacidad visual, ¿no? Y está estudiando medicina y no pide adecuaciones. Ella solita resuelve todo, ¿no? Entonces digo, qué padre, está bien, pero también hay una parte de la institución que tiene cierto nivel de responsabilidad en brindarle a esta persona los recursos para poder ejercer la acción que está haciendo. Y el principio de calidad de vida recientemente también ha adquirido muchísima fuerza. Hay inclusive escalas que miden la calidad de vida en las personas desde diferentes puntos de vista. Y algo que tenemos que tener en mente es que recae en lo que es la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural. Y está nada relacionado con el grado de discapacidad. Es decir, puede haber una persona que tenga limitaciones súper importantes, pero que su entorno está tan adaptado, tiene un círculo de apoyo tan grande que tiene una calidad de vida mucho mayor que una persona con una discapacidad menor, pero que por falta de recursos, apoyo y demás, no logra integrarse en la sociedad. Entonces, esas son cosas bien importantes que tenemos que mirar de forma muy individual en cada uno de los casos que nosotros tratemos. En este caso, por ejemplo, como terapeutas, les puse esta imagen como del niño y muchos circulitos alrededor, pensando que todos estos circulitos son factores, ¿no? Y obviamente que cada niño o cada persona va a tener circulitos totalmente distintos. Entre algunos que mencionar, pues sí, claro, todos los factores personales, como en la parte médica, todo su diagnóstico, sus condiciones físicas, no es lo mismo alguien gordito que flaquito, que alto, que chiquito, o sea, todas esas cosas van a influir. La parte familiar, hay familias muy abiertas, hay familias muy cerradas, familias conscientes, familias en negación, todo el aspecto social, desde la parte económica, en donde vive, en qué ciudad, a qué cosas tienen acceso, toda la parte del contexto también, por ejemplo, cultural, en ese país cómo se maneja, esas familias, ¿no? Por ejemplo, tienen unas disposiciones distintas, toda la parte académica, diagnóstico, o sea, hay tantas cosas que nosotros tenemos que considerar y que debemos de tomar en cuenta, ¿no? A mí trabajando con otras terapeutas, siempre en mi camino de terapeuta, me ha tocado muchas veces en donde se nos hace muy fácil ser un poco juzgones, ¿no? De pronto una mamá que no viene a terapia, que manda al chofer, o una mamá que viene a veces sí, a veces no, y fácilmente se nos da, ¿no? Contestar, ay, sí, es que esa mamá no hace caso y tal y cual.
Y si nos metemos a explorar un poco más, podríamos quizá encontrar realidades muy distintas. Hay casos donde efectivamente hay cierto grado de sobreprotección o de abandono, pero también muchas veces van a ser distintos los factores, ¿no? Entonces, yo ahí lo que invito es que siempre tengamos como mucho cuidado de tener suficiente información, pues para poder abordar las cosas de manera mucho más específica, por decirlo así, y respetuosa, siempre respetuosa. Ahora, fíjense bien, este diagramita que les quise compartir aquí es, creo que para mí, algo de lo más importante en el cambio de paradigma, en la atención del lenguaje en la discapacidad, ¿no? Hablo de lenguaje porque pues es nuestra especialidad. Fíjense cómo tenemos el círculo verde, que sería el niño, y todas estas bolitas que pusimos que les puse anteriormente, aquí las pongo como circulitos de colores, y están sondeando, ¿no? Rondeando al niño. Y nuestra terapia es uno de esos, ¿no? Que generalmente lo que quise tratar de hacer es que se conecta con otras cosas. Probablemente trabajo con otra terapeuta, con otra psicóloga o con el médico, o depende de que el hermano lo traiga. Va a haber como toda esta interrelación. Y nosotros solemos tomar en cuenta a esos circulitos que se pegan con mi terapia. Pero este nuevo paradigma a nivel de intervención nos habla de que debemos, es como no ver el árbol sino ver el bosque, ¿no? Tenemos que salirnos de la esfera y mirar, ¿no? De manera muy global, cuál es la situación del niño, cómo se interrelacionan todos los factores, pero además algo muy importante, que es la línea que está abajo, que es a lo largo del tiempo. Es decir, hay una gran invitación a mirar el tratamiento de un paciente con una visión longitudinal, ¿ok? Es decir, a pesar de que yo estoy interviniendo hoy a tus 5 años, ¿de qué manera estoy contribuyendo o deteriorando la relación que va a tener esta acción en tu vida a lo largo del tiempo? Claro que no somos, no, con esto no quiero decir que tengamos que ser adivinos ni mucho menos, pero sí nos habla de tener una responsabilidad mayor al momento de definir prioridades o de establecer otro tipo de tratamientos que pueden sugerirse con un enfoque terapéutico, ¿no? Y evitar como todo este tiempo a veces que dedicamos a ciertos objetivos como muy específicos, es que a mí me interesa que haga esto, ¿no? Pero tenemos que tratar de mirarlo en ¿no? En una gran película. ¿Qué beneficio le va a tener esto que yo quiero que hoy aprenda a lo largo bueno, no solo a lo largo del tiempo, pero en su esfera completa, ¿ok? Entonces, bueno, eso es algo muy, muy importante. Y en este sentido, justamente, si yo ya me puse fuera, mi labor como terapeuta, pues definitivamente tendría que ir más allá de solo mi intervención en ese pedacito de la terapia, ¿ok? ¿Cómo voy a poder hacer eso? Bueno, pues primero es muy importante que nosotros conozcamos muy a fondo los casos. Nos pasan muchas veces que los papás nos dan poca información o les pedimos algo y no nos lo entregan y lo dejamos de lado. Es que ya no nos dieron tal resultado. Ya no supe si sí fue al médico. Y no, o sea, es importante en los casos de personas con discapacidad tomar un poco esa rienda. O bien, si soy parte de un equipo interdisciplinario, también estar como en contacto con las personas que están trabajando con ellos. El punto de priorizar ya lo tocamos, ¿no? Pero siempre recordando que debe de ser las prioridades centradas en el individuo, no en lo que yo necesito como terapeuta o lo que yo quisiera que aprendiera o lo que la mamá quiere que aprenda, sino lo que para él funciona o es prioridad hacia el camino de la autodeterminación y la independencia. El diseño del plan es básico. Muchas veces tenemos la mala costumbre de comenzar un tratamiento e ir sesión por sesión o voy a empezar por aquí y no hilamos o no tejemos como todas estas estrategias y eso nos permite, o sea, nos hace que perdamos como el enfoque,
¿no? Nos empezamos a centrar en pequeñas actividades o en pequeños objetivos, pero que no están ubicados a lo largo del tiempo o que no están ubicados en un bien mayor. Y eso pues es algo que va en detrimento de la calidad de la terapia. Involucrar e informar, yo creo que hay un concepto que se llaman agentes, ¿no? Que en el caso de la inclusión y etcétera, somos muchos, son personas o somos terapeutas, pero tenemos que ser agentes de cambio. Es decir, si yo atiendo a un chico con discapacidad, yo tengo que ser vocera y portadora de la información hacia todo aquel que yo pueda llegar a tener contacto. El abuelo, el padrino, el hermano, el maestro, la misa auxiliar, el de educación física, la de la tienda, ¿no? Obviamente, a la manera en que podamos. No siempre va a poder ser de forma personal, pero puede ser a través de artículos, de nuestro documento de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Mandar videos y pedirle a la mamá que lo comparta. Este tipo de cosas son súper importantes. Y otra cosa, y esto no solo lo dice en la parte de la cuestión teórica, sino la experiencia de personas con discapacidad, es que haya un constante monitoreo y reajuste, ¿no? Es decir, las necesidades de los niños van cambiando muchísimo y a veces nosotros ya hicimos todo nuestro canal y no nos detenemos a ver cómo voy, ¿no? ¿Esto realmente está funcionando o no está funcionando? Entonces, eso es súper importante. Entrando más específicamente al lenguaje, que es lo que nosotros hacemos, hay como 3 conceptos muy importantes. Que el lenguaje tiene 3 propósitos principales. El canal de entrada, canal de salida y propósito social. No nos podemos centrar solo en uno o solo en otro. Tenemos que mirarlos de forma conjunta. Y es común que nosotros nos centremos mucho en lo que expresa, ¿no? O sea, como que asumiendo que comprende, ¿no? Y que señale, que gesticule, que haga sonidos, que adquiera vocabulario, que diga oraciones correctas. Y se nos olvida un poco, o digamos que si fuera una mesa queda medio coja, los otros canales. Entonces, la parte de entrada es súper importante. Por ejemplo, no capacitar, pero informar o sensibilizar a las personas que van a intervenir con él. ¿Cómo necesitan expresarle o comunicarle a las demás personas a una persona con discapacidad? ¿No? Si yo, por ejemplo, en las escuelas, esto es algo súper importante. Tengo un chico con discapacidad de la edad que sea y voy a la escuela y la escuela difícilmente quiere hacer adecuaciones en los canales de entrada. Es decir, si yo le digo, no, es que necesita oraciones chiquitas o necesita elementos visuales o necesita un libro distinto, o sea, X cosa, es bien difícil que lo pidan. ¿Por qué? Porque son cosas que tienen ellos que hacer diferentes, porque la entrada no depende de él, la entrada depende del otro, ¿no? Bueno, depende de él en cuanto a lo que va a ir pudiendo procesar. Y además es más difícil de medir. Entonces, a veces, siempre tenemos que partir de esa premisa. ¿Qué comprende? ¿Y qué comprende desde a nivel sintáctico, semántico, pragmático? Súper, súper importante. Verbal y no verbal. Siempre en esas 2 esferas. El canal de salida, bueno, también entender, y eso también es un error común, que no solo debe de poder expresar, ¿no?, sus necesidades, también tenemos que encontrar la manera de que pueda expresar sus pensamientos, sus opiniones o sus deseos. Y eso es algo que las personas con discapacidad a veces dejamos y genera mucha frustración. Muchos de los problemas conductuales de los niños con discapacidad son porque están pensando algo que no nos pueden decir o están opinando algo que no nos pueden decir. ¿A poco no? ¿No? Les decimos, ay, no, ya no te puedes comer eso. Y están molestos, pero no son capaces de decirnos, oye, pero tú me dijiste que quería más chicle, ¿no? Por ahí sí creo que necesitas darle entrada a algunas personas. ¿No? Es que estaban escribiendo. Perfecto. Entonces, bueno, en el canal de salida nos referimos a eso. Y el propósito social es esta parte como de la interacción, ¿no? Y en la interacción
no se puede dar dentro del consultorio si no hay más personas, ¿no? Entonces, una participación social, yo, a menos que tenga un grupo, que es lo menos común, que trabajemos en grupo, tengo que encontrar la manera de que las habilidades lingüísticas que yo le estoy dando a la persona, le sirvan dentro de un entorno social. Y no dentro de cualquiera, dentro de sus entornos sociales. Entonces, esto implica capacitar de alguna manera a lo mejor a su familia, hacer algún círculo donde, no sé, llega la abuelita, le comparto las situaciones, le digo a los primos, ¿no? O bien voy un día a la escuela o mando una actividad sugerida a la escuela de cómo lo pueden hacer, o ahora en pandemia también, ¿no? Alguna situación para mediar la parte de interacción, pero siempre priorizando la funcionalidad y el goce. Muchas veces, o algo de lo que se quejan las personas con discapacidad, es que no tienen con estos recursos para disfrutar las cosas. O sea, es como trabajo, trabajo, trabajo y me esfuerzo en que digas lo que tienes que decir, ¿no? Pero no muchas veces lo que quieres decir. Y es un camino súper complejo porque, ¿cómo le hacemos, no? Obviamente, si no habla, si no señala, si no esto, pues va a tener una limitación en expresar su opinión, su pensamiento o su goce. Lo entiendo, pero lo que es importante es no perderlo de vista en el radar como terapeutas, ¿no? Entonces nos quedaríamos con estas 3 situaciones importantes. El lenguaje no podemos aislarlo. Se tiene que trabajar a nivel de comprensión, comunicación e interacción. ¿Cuál creen que es el más bajito o el que a veces se nos queda más cojito en este aspecto? La interacción, porque la interacción suele tenerla conmigo, pero hasta nos pasa mucho que, es que conmigo sí lo hacen la terapia, pero con la mamá no, o con la hermana sí y con el papá no. Entonces, todos esos aspectos necesitan también de nuestro tiempo y de convertirse en objetivos de terapia. Finalmente, ¿no? Esta situación nos lleva a que como objetivo o como nuestra prioridad como profesional es, ojo, brindar un medio de comunicación funcional. Nuestra labor como terapeutas del lenguaje, o como se diga en cada uno de nuestros países, no es que hable, es que tenga una comunicación funcional. Y desafortunadamente, muchos de estos caminos no son bien aceptados por los padres cuando de pronto no quieren utilizar algún sistema alternativo de comunicación, algún tablero, algún sistema de tarjetas, algún uso de voz, alguna lengua de señas, ¿no? Es decir, los papás en general, y obviamente que no los podemos culpar, quieren que nuestro objetivo como rehabilitadores sea que su hijo hable. Y desde ahí viene la parte de la sensibilización. Obviamente depende muchísimo del nivel o de las capacidades o de las limitaciones o de las dificultades de cada niño, pero nuestra principal labor es que se comunique. Entonces, la reina de la comunicación es la intencionalidad. La intención comunicativa, verbal y no verbal, son la base de toda nuestra terapia. ¿Cómo vamos a generar intenciones comunicativas? A través de la provocación y la necesidad. Nunca vamos a lograr que un niño se exprese si no necesita expresarse. Y no hay mayor potencializador de la necesidad que la frustración. Entonces, si yo quiero provocar que un niño, y no solo me refiero de pasar no verbal a verbal, sino que un niño que habla con muy poquitas o con un vocabulario muy limitado o con situaciones sintácticas concretas, quiero que vaya más allá, necesito frustrarlo para que necesite esforzarse, ¿sale? Entonces, ese es un camino como muy importante que debe de estar centrado en el niño, considerando el contexto siempre visto yo afuera, ¿se acuerdan de la imagen que checamos? Priorizando, ojo, y muy importante, la comunicación espontánea. No debemos de centrar nuestras sesiones o nuestros formatos de comunicación en repetir en un cuaderno, en repetir imágenes, repetir en tarjetas, ¿no? Siempre debemos priorizar la comunicación espontánea. Claro que podemos utilizar ciertos canales de entrada
que sean imágenes, tarjetas o cuadernos, pero siempre llevándolo a recordar comprensión, expresión, interacción. Entonces, si necesito interacción, necesito espontaneidad. Y algo muy importante, la terapia del lenguaje debe buscar siempre intencionalidad. Es decir, el niño tiene que desear, querer comunicar al otro en cualquiera de los diagnósticos o discapacidades que podamos encontrar. Y algo muy importante es reconocer el lenguaje como un constructo social, ¿no? ¿Cómo vamos a proveer al niño, ojo, a un medio de comunicación funcional? Si el entorno al que se tiene que poder comunicar no está familiarizado con ese medio de comunicación. Y esto entra desde personas con lengua de señas que sus familiares no saben lengua de señas, personas que utilizan un sistema alternativo de comunicación que en la escuela no saben usarlo o que no quieren aprender a usarlo, o unos papás que no quieren usar, o un sistema de tarjetas que no es utilizado en todos los entornos. Entonces, si mi objetivo es brindar un método de comunicación, una forma de comunicación funcional, tengo que recordar que no basta con que el niño lo sepa usar, sino que me tengo que asegurar de proveerle un contexto social en el cual ese sistema de comunicación sea funcional. Si él solo puede decir sonidos, gestos, palabras, señas o palabras inventadas, a eso tenemos que darle un contexto en donde eso funcione. Y bueno, en específico, ya para dar pie sin a lo que sigue de la discusión, nada más comentar en específico en la discapacidad intelectual, que es un caso que nos preguntaban. El lenguaje, claro, es una función cognitiva. ¿Eso qué implica? Pues que se ve afectado cuando tenemos afectaciones a nivel central. Sin embargo, puede generar un retraso en la adquisición, una dificultad en la generación de hipótesis de desarrollo claro. ¿Por qué? Porque el niño a lo mejor aprende a decir manzana, pero no logra generalizar cuáles son todas las manzanas, o no logra encontrar palabras que hizo sus pseudopalabras y generalizarlo eso a palabras. Puede tener como una restricción sintáctica, ¿no? O sea, como utilizar como estos formatos medio robóticos de expresión y tener esta dificultad para comprenderlo. Pero ojo, en la discapacidad intelectual como tal, suele no verse afectada la intencionalidad o la interacción. Es decir, son niños que van que hablan y hablan, y se comunican y señalan y todo para darse a entender, ¿no? Aun cuando su lenguaje de alguna manera no les permite todavía que el entorno se los comprenda. Pero cada una de las discapacidades va a tener afectada una de las áreas en mayor medida. Sabemos que en el autismo, por ejemplo, justamente la parte pragmática, la parte social, va a estar mucho más afectada, ¿no? En una discapacidad auditiva, ¿no? Va a ser un conjunto totalmente diferente de situaciones, ¿no? En donde van a cachar muchas de las situaciones pragmáticas que pueden tomar de manera visual, ¿no? Pero en la parte sintáctica van a tener grandes dificultades. Entonces, cada uno, obviamente es imposible en un momentito nada más hablar de las características de cada una de las discapacidades, pero lo que sí se necesita es que nosotros como profesionistas o profesionales del área, cuando tengamos un caso, sí hagamos esa investigación de en ese tipo de discapacidad, cuáles son las áreas que van a estar más afectadas para tomarlo como una visión general, ¿no? No podemos hacerlo de manera como muy genérica, ¿no? Como dicen, no hay recetas de cocina. Bien, eso era lo que yo les quería compartir y bueno,